Vienen en ellos. Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Volvemos con Sofía Cordero para saludarla y darle la bienvenida. Sofía Cordero es politóloga y en estos días ha sido bastante crítica con el gobierno nacional y con lo que está pasando en el paro. Y escribe en su cuenta de X el último mensaje que dice: una jornada triste, con un país dividido, un gobierno que no lee el país y heridas que se van profundizando. ¿Cómo entender este momento político, Sofía, en el que, por un lado, se toma una decisión bastante dura, que es de eliminar el subsidio al diésel? Se arma esta reacción social y por otro, pues está planteando cambiar la constitución en un proceso que también es complejo y también tenemos que preguntarnos qué queremos del país, qué queremos con esta nueva constitución, o simplemente es un escenario en el que se plantea aquello para distraernos, para desactivar el paro? ¿Cómo lo lee usted? Gracias, Sofía, y bienvenida. Hola Verónica, Andrés, qué gusto estar aquí. Sí, justo lo que mencionas sobre mi tuit de ayer, em, me parece, quizás el calificativo triste hay que explicarlo, ¿no? Triste en el sentido de que no parece que el gobierno plantee salidas, o sea, parece que vamos hacia lo que mencionó el presidente en la marcha en Guayaquil, en su discurso, la batalla final, ¿no? En el sentido de que, por más que sabemos que no es una batalla final, la actitud de las partes es un poco así. Es decir, ¿dónde está? Yo creo que debemos empezar, los que no queremos una batalla de ningún tipo, debemos empezar a pensar cuándo se van a dar los diálogos. Todos sabemos, los que conocemos un poco de nuestra historia reciente y de la no tan reciente, que cuando empiezan las movilizaciones, no solo de la CONAIE, sino de otros sectores, pero la CONAIE siempre en el centro por su capacidad de organizativa, de liderar, em, siempre termina en diálogos. Y estos diálogos pueden llegar antes, antes de un desgaste mayor de la gente, del mismo gobierno, de la economía, del ánimo, ¿no es cierto?, de la violencia, o después, como pasó en 2019 y 2022, que llegó después, ¿no? Yo creo que esos aprendizajes es lamentable que el gobierno no haya abierto el cajón, ¿no es cierto?, de las oficinas del Ministerio de Gobierno o el archivo de las computadoras donde deberían estar los acuerdos que se empezaron en 2019 y que se terminaron luego de el conflicto del 2022. Ahí ya hay un trabajo que se hizo muy duro, duro en el aspecto de negociaciones muy arduas, muy conflictivas, con participación de varios sectores, de expertos de Naciones Unidas, de la Iglesia, ¿no? Y que ese trabajo se desperdicie para volver a un conflicto que va escalando, que no sabemos hasta dónde va a escalar, no podemos predecir, pero que sin duda ayer dio señales de ser quizá más complejo de lo que se plantea desde las voces oficiales, que nos hablan de, no sé cuál es, no me acuerdo la palabra que usó la ministra de Gobierno, como brotes, ¿no? Brotes por Ujú. aquí, brotes por allá. Yo creo que esos brotes son parte de algo más, de una insatisfacción y de una posible articulación que, como digo, no sabemos hacia dónde va, pero que seguramente no se quedarán ahí, ¿no? Ahora, Sofía, lo que ha dicho la portavoz del gobierno, Carolina Jaramillo, es que no hay espacio para la extorsión ni para la negociación, solamente si es que eso será diálogos. Pero claro, con la CONAIE ya la ministra Rovira nos ha dicho, no hay diálogos, ni siquiera, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué pensar de lo que está ocurriendo? Usted también ha mencionado que podría tomarse como una provocación el hecho que el gobierno cambió su sede a la Tacunga. ¿Por qué pensar aquello? Y bueno, ¿qué esperar de todo este proceso que se está dando? Mm,
Cuando yo mencioné el tema de la provocación, pienso en justamente lo que significa entrar en una provincia como Cotopaxi, con una estructura importante, consolidada del MIC, del Movimiento Indígena de Cotopaxi, y que además ha sido foco de atención por ser el lugar de nacimiento de Leonidas Diza, este dirigente tan controversial, tan señalado, que ha dado, ¿no es cierto?, ha dado razones para ser señalado, que ha llevado una ideología radical que proclama la violencia como una forma de resolver conflictos o de conseguir demandas. Y que rompió de alguna manera con una tradición de la CONAIE en donde las dirigencias no han sido históricamente radicales en su ideología, ni siquiera demasiado definidas. Yo no diría que se puede decir que la CONAIE ha sido de izquierda desde su nacimiento. Más bien es un prejuicio esto de que el indio debe ser de izquierda por su origen quizá ¿Verdad? popular, por su origen pobre y por su destino pobre, porque es un destino. No podemos negar que eh, la población indígena sigue siendo la más afectada, sigue siendo la más pobre, la más excluida, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué no debemos pensar con esos fundamentalismos? Porque de hecho, después de que el correísmo atacó tanto tiempo a los pueblos indígenas, ellos optaron por el voto indígena optó, por ejemplo, por darle el triunfo a Creo en la Amazonía y en la Sierra, Ujú. o darle el triunfo al mismo Noboa, ¿no? Noboa ganó en la Amazonía y en la Sierra gracias al voto indígena, que lamentablemente parece haberlo perdido en cuestión de 1 o 2 semanas, porque los dirigentes que lo apoyaron en la segunda vuelta abiertamente y con fervor, ¿no es cierto? Como Fernando Guamán, por ejemplo, le han retirado su apoyo y con fundamentos bastante, me parece, sólidos, ¿no? En todo caso, vuelvo a la pregunta, perdón. ¿Por qué es una provocación? Porque es, sin una explicación clara, entrar a una provincia con mayoría de población indígena, preparándose para un supuesto levantamiento, un supuesto conflicto, pero sin llamar a un diálogo, como lo ha venido repitiendo Lourdes Tibán, ¿no es cierto? Sin tomar en cuenta a las autoridades, ni a la prefecta, ni al alcalde, ni a las juntas parroquiales, sin decir, bueno, hemos llegado, el gobierno nacional está aquí, se va a quedar por un tiempo. Conversemos, trabajemos, Ah, dialoguemos, cuéntenme cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, a qué están dedicados. Simplemente y a ver, no sé si la palabra es invadir, ocupar el centro de la Tacunga, amurallarlo, ¿no es cierto? Y permanecer ahí con un cordón militar de manera muy, muy, muy ajena, ¿no? Incluso convocar una marcha ayer de gente que no es de la Tacunga y que llega a apoyar al gobierno. Una marcha parece falsa, como impuesta, y en contraparte a los plantones, porque no son marchas las que están preparando, las que están realizando la CONAIE y la gente en este paro nacional, son más bien plantones, ujú. ¿no? Entonces, y la gente misma de la Tacunga está reclamando, por ejemplo, que no puede llegar a sus casas, que no puede ir a trabajar en el centro de la Tacunga. Es una ciudad tomada, pero no tomada por los indígenas, sino tomada por el Carondelet, ¿no? Carondelet se trasladó y tomó la ciudad, pero no convive, no comparte, ¿no? Entonces a eso me refiero. Importante, Andrés. Sí, qué gusto, Sofía. Yo quiero consultarle porque el Ejecutivo ha dado algunas compensaciones, estuvo entregando bonos, camionetas, ayer estuvieron con tema de crédito del Viceministerio de Turismo. Sí ha habido algo de cercanía y lo que había manifestado la ministra Zaida Rovira en la entrevista que tuvimos antes fue, queremos escucharle a la ciudadanía, hemos estado escuchando casa a casa. Eso no contrasta con su visión de que el gobierno no convive y que está muy aparte en la Tacunga. Claro, tendríamos que definir qué es convivir, ¿no? Y qué es conversar y qué es dialogar. Me parece que el gobierno tiene una forma de acercarse a la gente, en este caso, para dar dádivas, ¿no?
Sí, está bien. Si se elimina un subsidio, las compensaciones son necesarias, las compensaciones focalizadas. Entonces, una de esas compensaciones es la entrega de tractores. 1.200 tractores anunciaron, ¿no? Para el tema del agro. También anunciaron para el tema de los pescadores artesanales 600 motores fuera de borda. Digamos que están en el mismo nivel del tipo de compensación, ¿no? Una compensación material, etcétera. Entonces, la entrega de estos tractores en un evento en Riobamba, ¿no? Bueno, no, en Chimborazo, no específicamente en Riobamba, por ejemplo, en donde el presidente dio un discurso y a la par que entrega los tractores, ¿no? Da un discurso contra la principal estructura de organización de los pueblos indígenas, porque aquí ni siquiera hablamos de la CONAI, hablamos de que las comunidades indígenas, ¿sí? Los agricultores, los campesinos se organizan, uno de sus puntales son las juntas de agua, que se dedican a distribuir el agua, resolver conflictos, en algunos casos también no usaría la palabra extorsionar, sino, por ejemplo, en ese dirimir conflictos, decidir incluso arbitrariamente, ¿no? A quién se quite el agua, a quién se da, pero es una estructura de la comunidad campesina, ¿no? ¿Y por qué toco esto? Porque en la convivencia en la convivencia que digo yo, hay que tener cierto nivel de conocimiento del otro, ¿no? De conocimiento y reconocimiento. Entonces, si tú vas donde el otro, entras a su comunidad, vas a dar tractores, me parece complejo que al mismo tiempo acuses, primero, hablando de las juntas de agua como si fueran dirigentes gremiales. Yo me preguntaría para el gobierno, para el presidente, ¿qué es un dirigente gremial? Porque en su acepción, ¿no es cierto?, es un dirigente de un sector económico organizado, ¿no?, que defiende sus intereses de gremio, ¿no?, como los empresarios y los diferentes rubros, los industriales, por ejemplo, y llama a las juntas de agua dirigentes gremiales, lo cual me parece un error garrafal, ¿no? Entonces, estos dirigentes gremiales, según el gobierno, extorsionan y deben ir presos al menos 30 años, ¿no es cierto?, porque chantajean para que las comunidades salgan al paro. Sí, en la organización comunitaria hay mecanismos de coerción, ¿no es cierto?, como multas, ¿no es cierto?, días de trabajo, ¿sí?, en los que las federaciones se asientan para que la gente, para que la comunidad asista no solo a los paros, asista a la minga, ¿no es cierto? Porque los trabajos de minga se dan todos los domingos o sábados en las comunidades y quien no asiste también recibe una multa, ¿no? Entonces, son mecanismos de organización, pero me parece un ejemplo, ¿no? Para decir que, ¿qué tipo de diálogo puede emprender el gobierno cuando llega a las comunidades a atacar a las estructuras principales sobre las que se asienta la comunidad? Yo me temo que esas dádivas, como tractores, por ejemplo, que además ha dicho la misma Lourdes Tibán, la prefecta, ha explicado, ¿no es cierto? Hay maquinaria, las comunidades tienen maquinaria. Con la subida del diésel es muy probable que esas maquinarias no puedan ponerse a funcionar, porque las comunidades no tienen para pagar, ¿no? Con la subida del diésel. Entonces, quizá esos tractores un tiempo funcionen o funcionarán cuando la comunidad tenga para pagar, pero la comunidad va a tener menos dinero para ponerlas a funcionar. Y lo que yo digo también, esas comunidades probablemente van a recibir el tractor, ¿no es cierto? Y acto seguido van a plegar al paro. ¿Por qué? Porque no se soluciona su situación de pobreza, ni su exclusión, ¿no es cierto?, ni la desnutrición crónica infantil de sus hijos. Entonces, me parece que estamos ignorando la realidad del país. Qué escenarios tan complejos. Yo quiero agradecerle a Sofía Cordero, politóloga. Gracias, Sofía, por, bueno, tomarse el tiempo de también revisar la situación del país desde el lado político a propósito de este paro nacional que ya cumple su segundo día. Y bueno, estaremos muy pendientes de lo que está ocurriendo. Y bueno, sí, son temas dolorosos, complejos que hay que analizarlos. Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, Verónica. Gracias, Andrés.